Hola, ¿qué tal? Bueno, este video hace un montón que lo quiero hacer desde que vi esta escena de House of the Dragon y me recordó un montón de cosas que había leído y que había escuchado decir, en la que lo que ocurre es que eh, la princesa esta, que bueno, necesita a alguien que la proteja, un guardia, va a elegirlo y se muestra una especie de tablero de juego con piezas. Y cada vez que este personaje que la acompaña mueve una pieza, ocurre algo debajo, ¿no? Ellos están en una especie de balcón o de palco y cada vez que mueven una pieza en este tablero, los personajes que están abajo se mueven. Hay un montón de elementos simbólicos en esta escena. Bueno, aparece el águila, también aparece el águila en estas piezas. Y además aparecen otros elementos simbólicos como el árbol de la vida, bueno, un montón de elementos, colores, ¿no? Este personaje que está en el centro, de amarillo, podría estar simbolizando el sol. Un montón de elementos simbólicos que me llamaron mucho la atención. El arco, ¿no? El arco celeste, bueno, las columnas que sostienen la vida. Hay un montón de elementos simbólicos para leer acá. Y me quedé pensando en esto porque también lo había visto en Avatar esto de ocupar la funda, en Carbono Alterado, que siempre la menciono, esa serie, y me quedé pensando en esto y en algo que me ha ocurrido y que me lo han comentado muchos, inclusive mi hijo cuando era chiquito, esto de que las ideas son nuestras, las ideas no son nuestras. Me quedé pensando en la fuente, en puntualmente el comentario que me dijo mi hijo me dijo algo y me dijo, igual mamá, esta idea no es mía, ¿no? Entonces, bueno, como esa idea de dónde viene, ¿no? También me ha ocurrido reaccionar de cierta manera que no tenía nada que ver con algo que yo hubiera racionalizado, sino por impulso. Y también me quedé pensando en una frase que dice José Luis Parise, que repite mucho, obviamente no es de él, pero él la repite mucho, es ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿No? Y en esto de ¿qué ocurre? ¿Quién comanda nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, nuestras ideas? Y bueno, quería armar este video recopilando un poco todo lo que fui conociendo, ¿no? De las diferentes culturas. Bueno, vamos a empezar por algo bien concreto, bien terrenal, como para introducir en este video este tema, ¿no? Bueno, ustedes saben que todo lo que es la psicología, la Gestalt, habla de lo que se llama el insight, y el insight es, lo voy a leer literal, un término utilizado en psicología, ¿sí? Que se puede traducir al español como visión interna o más genéricamente percepción o entendimiento. Mediante un insight, el sujeto capta, estamos hablando de algo que viene desde algún lado, ¿sí? Porque lo estamos captando como antena, sería así como esto de que somos antenas, ¿no? Estamos captando. Dice capta, internaliza, o sea que viene desde fuera. Si lo internalizo es porque está viniendo, o sea, porque la fuente es externa a la persona, ¿sí? O comprende una verdad revelada. Y cuando me habla de revelación, también me está hablando de algo que es superior a mí, ¿sí? Dice, puede ocurrir inesperadamente, de hecho ese es el verdadero concepto del insight, es algo que ocurre inesperadamente. Luego un trabajo profundo, simbólicamente, a través de un símbolo, de números, es algo que me llega como una señal, de esto habla mucho el chamanismo, o mediante el empleo de diversas técnicas, bueno, acá estamos hablando, por ejemplo, de lo que sería una meditación o técnicas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el cambiar el estado de conciencia, alterar el estado de conciencia. Bueno, o sea que sabemos que la psicología lo reconoce, este fenómeno, lo acepta, le da una explicación y le da un marco teórico. O sea que ahora vamos a ver cómo lo contaban las diferentes culturas, pero esto para la psicología, que es lo más concreto, lo más terrenal y algo que, digamos,
toda aquella persona que no quiera, digamos, adentrarse en algo más místico o más esotérico, va a reconocer que existe, ¿sí? La ciencia, de hecho, reconoce que existe y está probado. Bueno, y se lo llama insight, ¿sí? Bueno, vamos a ver que todo lo que es el hinduismo y el budismo también ya tenían conciencia de esto, lo van a vincular mucho con lo que son los chakras. Si pueden ver los colores, ¿no? Ellos hablan de diferentes cuerpos, ¿no? Cuerpo astral, cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Y lo van a vincular con cada uno de los chakras. Esto está vinculado a nivel color, se puede ver la relación. Ellos también estaban pensando en que nosotros percibimos digamos, las diferentes situaciones, o podemos decirle estados de conciencia, también podemos decirle dimensiones, se lo puede llamar de acuerdo al marco teórico o al paradigma en el que uno se para de diferentes maneras. Ellos también sabían o conocían esto, el hecho de que hay cuestiones que no están vinculadas a nuestra mente, sino que tienen que ver con otros planos, con otros centros, lo que Castaneda llama el alinearse, ¿no? Alinearse a un foco perceptivo determinado. Lo podemos pensar en los chakras si queremos, cuando nos alineamos a un chakra y desde ahí nos proyectamos o recibimos información. Bueno, Buda, cuentan que le preguntaba a sus discípulos: ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Sí? De ahí viene esta frase que elegí para titular el video. Y les preguntaba: ¿estás seguro de que eres tú o es el otro en ti? ¿Quién es el otro? ¿No? Uno podría decir, bueno, es el condicionamiento, es la educación, es todo lo que nos enseñaron, es el paradigma de la época, pero también podría ser lo que se le llama la fuente, podría ser un otro yo que está más elevado, que nos está enviando información. Hay muchas maneras, muchos paradigmas para pararse a pensar en esto, muchas teorías. Ninguna obviamente fue probada. Sabemos que también mismo la ciencia cada tanto tiempo se desdice de algo que supuestamente es la verdad, que supuestamente está probado. Pero bueno, muchas culturas, como vamos a ver, se han parado a pensar en esto, ¿no? Young, que para mí en psicología es mi referente, es para mí quien más vuela, ¿no? Para mí tiene mucho más vuelo que Freud. También, obviamente, se puso a pensar en esto, digamos, lo plasmó en una teoría y le dio el nombre de supraconciencia, ¿sí? Para él es, vamos a leer también literalmente, esta capacidad intangible que nos dirige, esa fuente de inspiración, ese impulso que nos toma. De nuevo está esto de que ocurre de inmediato, que ocurre de repente, que ocurre sin ser planeado, y es algo que nos toma y nos dirige y nos lleva a un lugar que nosotros no estamos haciendo consciente, que nosotros no teníamos planeado que esto ocurra. Es una especie de reacción espontánea que yo muchas veces la he tenido, que puede ser de cualquier cosa, puede ser una reacción, un impulso de hacer algo. En general nos lleva a una acción, eh, y que luego nos quedamos pensando: ¿por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué? Muchas veces ocurren relatos, ¿no? Recuerdo haber escuchado muchos de repente tuve como una intuición de no subir al avión, ¿no? Estos relatos que ocurren de personas que capaz han sobrevivido a una catástrofe porque a último momento decidieron no subir un avión. Bueno, y ocurre en muchos planos, se me ocurre ahora este ejemplo, pero es esta idea que nos toma y que mueve nuestro cuerpo sin que nosotros podamos frenar ese impulso que sabemos que no era planeado. Sabemos que ocurre repentinamente y que no era planeado, no está dentro de nuestros planes y de repente ocurre, así como también ocurre que se nos ocurre una solución, ¿no? Puede ser en un sueño, puede ser en la vigilia, digamos, en el estado de conciencia ordinario, que de repente aparece una solución
dentro de lo que no veníamos quizás pensando, ¿no? O sea, dentro de lo que nosotros estábamos pensando no estaba latente esta solución, no estaba dentro de lo que veníamos analizando, de las posibilidades que veníamos considerando y de repente surge, ¿no? Bien, Yang le da el nombre de supraconciencia, obviamente está hablando de algo más elevado, más grande, ¿sí? Eh, bueno, Pitágoras también, ¿no? Lo consideraba dentro de, bueno, su paradigma, que era el paradigma reencarnacionista. Ustedes saben que yo suscribo esta teoría de la reencarnación. Si vieron mis videos anteriores, saben que creo en esto. Creo en que el alma es eterna, bueno, en el concepto del eterno retorno. Y bueno, Pitágoras también suscribía a esta idea, ¿no? Y obviamente cuando uno suscribe a esta idea o está parándose bajo este paradigma, está pensando que hay algo que es más elevado que la mente, ¿sí? Que es lo que se le podría decir el espíritu. Otros lo llaman el alma, algunos diferencian alma y espíritu, algunos no lo diferencian, pero seguro, seguro que es algo que está manejando, ¿no? Mi vida o dirigiéndola. Algunos le dicen destino inclusive, desde un plano más elevado, ¿no? Bueno, elegí este cuadro de Pitágoras porque tiene varios símbolos. Ellos hablan, digamos, los pitagóricos de esto, también lo habla el hermetismo, de que eh, el triángulo, ¿sí? El prisma, genera las ideas y en el cubo se materializan. El cubo simboliza la tierra. Acá tenemos muchos elementos que hablan de eso, simbólicos, que si vieron mis videos los van a comprender. Pero bueno, sabemos que el cubo simboliza a la tierra. El cubo de piedra pulido también simboliza al hombre autorrealizado. Pero como tenemos el ajedrezado blanco y negro, sabemos que está hablando de la 3D, de la polaridad de la 3D. Tenemos otros elementos como el compás, bueno. Y fíjense que él está sosteniendo el prisma que está por sobre él en el cielo. Estamos hablando claramente de algo más elevado. Y su otro brazo se proyecta hacia abajo y está proyectando, ¿no? Lo que viene de arriba, también podríamos hablar de este principio espiritual, como es arriba es abajo, podríamos vincularlo si queremos. Luego se da en la 3D. Bueno, también Platón, obviamente Platón está muy influido por Pitágoras, tenían muchos puntos en común, ambos creían en esto de algo más elevado, y Platón va a hablar del mundo de las ideas, donde todo tiene que materializarse primero arriba o idearse para luego poder materializarse en la 3D, en la tercera dimensión. Y también va a estar hablando de esto, de que hay algo más elevado que está dirigiendo, que está de alguna manera determinando lo que ocurre, ¿no? Podría tomar muchísimos más ejemplos, tomo estos porque Pitágoras y Platón son mis pensadores favoritos, pero hay muchos otros filósofos, inclusive externos a lo que es la cultura griega, que también van a plantear esto. Yo los tomé a ellos porque, bueno, son dos pensadores que me gustan mucho, pero esto lo podemos encontrar atravesando todas las culturas, todos los momentos históricos, por lo menos de los que tenemos registro, ¿no? Bueno, y el chamanismo también va a hablar de esto, de algo más elevado que está de alguna manera dirigiendo nuestra vida, nuestras acciones. También habla, obviamente, del eterno retorno, del concepto de reencarnacionista. Va a decirlo así, va a decir somos emanaciones del águila, al momento de nuestra muerte regresamos al águila, venimos y vamos al águila. Y elegí esta ilustración que está ilustrando esto justamente, pero hay muchas. Elegí esta porque es claro que estas emanaciones del águila, que es la fuente para todo lo que es las culturas precolombinas, el águila simboliza la fuente, de hecho la vamos a ver graficada sobre el árbol de la vida en un montón de ilustraciones. Fíjense que sale de las fauces del águila, sus emanaciones surgen de ahí nuevamente,
va a aparecer esta vinculación con lo que es la palabra, con lo que es la vibración de la palabra, ¿no? Y, y cómo esto de la palabra, esto del pensamiento, está muy vinculado a lo que se materializa luego en la 3D, en la tercera dimensión. Así que bueno, está esa vinculación. Yo lo voy a vincular siempre con el éter, porque para mí es ese elemento que atraviesa todo. Para mí el águila es la fuente de este elemento. Y, y bueno, como digo, está esto de que la palabra hace vibrar al éter y hace que se comporte de determinada manera, ¿no? Que luego va a generar esto de lo material, ¿sí? Bueno, también en Grecia teníamos a las musas. Voy a leer literalmente. En la mitología griega las musas eran esas divinidades inspiradoras, o sea, algo más elevado nuevamente. Cada una de ellas está relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. A mí no me gusta la palabra conocimiento, vamos a decir sabiduría, pero esto lo tomé literal de una página de filosofía donde explica lo que son las musas. No me gusta la palabra conocimiento porque tiene la palabra mentira dentro, pero vamos a decir sabiduría, y dice, bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaran. O sea, cuando estoy escuchando esto, estoy escuchando dos cosas a la vez. Invocar es pedir, solicitar, quiero sabiduría, quiero tenerla, o sea que hay una intención por detrás, igual que habla siempre todo lo que es el pensamiento o el paradigma chamánico, habla de esto de que la intención tiene que estar presente, ¿no? Para que estas ideas susurradas, o sea, para que esta inspiración divina, para que el destino, para lo que sea, pueda ser concretado. Entonces, acá hasta lo podemos relacionar con lo que es la ley de atracción, ¿no? Uno puede verbalizar lo que sea, pero tiene que estar la intención de por medio, una intención que no conocemos, está en el inconsciente, no, en el subconsciente, ¿sí? Uno puede creer que quiere algo, pero en realidad no, y viceversa, uno puede creer que no quiere cierta situación, pero en verdad quien nos maneja, tu subconsciente, algo más elevado, está diciéndonos por acá no, por acá sí, todo el tiempo. Y esto de susurrar ideas es porque el oído está vinculado al verbo también, ¿no? O sea, escuchar es el primer paso para hablar, ¿no? Lo podemos ver en los niños pequeños, aprenden a hablar en función de lo que escuchan, entonces está esto de nuestros sentidos vinculados, y alguien que te susurra ideas puede ser esto, ¿no? Mi otro yo que está en un plano más elevado, que me está diciendo algo, me está susurrando una idea. Es este insight, es de repente no me subo al avión y me voy del aeropuerto, ¿no? Es esto, es, es esa conciencia más elevada que te está pidiendo hacer algo. Marqué algo para ver en las imágenes, porque tanto si vemos una pintura que está pintando a una de las musas, como voy a volver a Platón, ¿no? Podemos ver esta señal, que este símbolo también lo hace Messi cuando festeja un gol, ¿no? Es la inspiración divina, es el poder materializar, es el símbolo de la materialización puntualmente. Yo lo leo así. José Luis Parise también habla de esto, ¿no? De que ese cuarto dedo que va hacia otro lugar, hacia lo externo, me está hablando del poder de materializar, y también para mí, puntualmente, está hablando de esta inspiración divina, algo que me llega, que no es mío, es una capacidad que me llega, que me es dada, este regalo del que se habla que si lo usás bien, se te duplica, se te triplica, ¿no? Y que si no lo usás, el don, ¿no? Si no lo usás, se te niega, ¿no? Esto está en la Biblia, en un pasaje de la Biblia. Bueno, los dejo acá, espero que les haya gustado. Pueden dejarme comentarios si les
generó algo esto y recordaron algo más hay mucho más para hablar, obviamente, esto es un breve resumen, pero bueno, quería hablar un poco de esto, ¿no? Les mando un abrazo.